Bueno, vamos a comenzar. Todavía faltan participantes, pero bueno, se irán uniendo, espero, en los próximos minutos y además, pues como grabaremos la sesión y os la haremos llegar, quien llegue tarde, pues podrá escuchar el principio si le apetece. Buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Hernández. Pertenezco al área de servicios y de valor añadido dentro de GTI. De lo que vamos a hablar esta mañana es de Alibaba Cloud, el proveedor de servicios y de infraestructura en la nube, dentro de su gran portfolio de una parte muy concreta que es la parte de base de datos como servicio, la parte de PaaS. Vale, entonces la idea de esta sesión es transmitiros un poco seguramente conoceréis en otras nubes o bueno, pues a lo largo del tiempo ya esto del PaaS también se ha hablado mucho, tendréis una idea de la estructura. Lo que quiero que veáis es las siglas, los nombres que utiliza Alibaba Cloud para estos servicios y un poco lo que es diferencial de Alibaba Cloud en términos de oferta y de posibilidades frente a otros competidores. Entonces vamos a comenzar. Una breve introducción de quién es Alibaba Cloud, qué servicios se pueden dar y cómo trabajar con ellos. Esto será el principio y el final de la presentación. Actualmente Alibaba Cloud distribuye sus servicios en exclusiva a través de GTI, de nosotros como mayorista en España. Y bueno, pues ¿quién es Alibaba Group o a qué se dedica? Pues bueno, podéis hacer un equivalente al Amazon chino o el PayPal chino o el Google AdWords chino o el eBay chino o el YouTube chino porque tiene todos estos servicios y bastantes más a una escala que en Europa nos cuesta imaginar por lo grande. Y bueno, pues sería el equivalente a estos servicios más conocidos de otras empresas, principalmente americanas o europeas, mm, bueno, desde otro continente que aterriza o ha aterrizado hace poco en España, lleva ya unos años en Europa y ahora hablaremos un poco de la infraestructura que tiene ya desplegada y que podréis usar como partners y como clientes. ¿Cómo de grande es Alibaba hoy? Pues muy grande, la típica transparencia de cifras así que impresionan, pero vamos, hablamos de un proveedor a escala global y insisto, lo característico, una de las cosas características de este proveedor frente a otros son los volúmenes. Los volúmenes de ventas en su servicio de retail o de usuarios o de servicios que provee, por ejemplo, fue la plataforma de los últimos Juegos Olímpicos con retransmisión online a todo el planeta de eventos deportivos en alta resolución, en fin, todo lo que implica un proyecto de esa escala, pues está apoyado en la infraestructura de la que vamos a hablar ahora, de una de sus partes. Construida sobre Alibaba Cloud, porque Alibaba Cloud es muchas capas, algo parecido a lo que tiene Amazon, es una tienda, al final, una tienda online que está apoyada en una infraestructura informática que a su vez da servicios independientemente de esta tienda. Entonces, sobre Alibaba Cloud, pues hay, utilizando su infraestructura como plataforma, existe una plataforma de shopping bestial con más de 580 millones de usuarios comprando. Tienen un sistema de pagos, pasarela segura e integración con diversos sistemas de e-commerce, el equivalente que os decía antes a PayPal. Son una empresa de logística enorme dentro de toda Asia, porque se dedican digamos, tienen una infraestructura necesaria para entregar todos los paquetes y los pedidos que se hacen en su plataforma de e-commerce. A ver, perdón. María, no sé si estás solicitando el control de la, de la sesión. Eh,
te pido que no lo hagas porque sale un botoncillo ahí arriba, ¿vale? En general, que no os lo he dicho, os voy a pedir que tengáis vuestro cliente de Skype, vuestra sesión con el sonido silenciado, porque si no se oye aquí hay un bucle. Si tenéis cualquier pregunta, yo estoy pendiente del chat, o después, en cuanto termine la explicación, podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas, me podéis escribir, ¿vale? Pero mantened por favor el microfonillo silenciado para que no haya, digamos, no estorbar a los demás oyentes. Los data centers que tienen para soportar toda esta infraestructura desde Alibaba Cloud están repartidos por todo el mundo. Los que más nos interesan como clientes europeos o españoles son los dos más cercanos, que están en Londres y en Frankfurt. Perdón, María, me estabas diciendo que hay problemas de audio, pero algún compañero te dice que bien. Si quieres, intenta reconectarte, porque es verdad que muchas veces eso arregla la conexión. Y ya os digo que esta sesión, toda la grabación, os la haremos llegar cuando termine. O sea que no os preocupéis si hay alguna pequeña interrupción por esto. Como os decía, los data centers tanto de Frankfurt como de Londres, y hay más en proyecto. Creo que en Francia, en fin, no sé los detalles aún, pero digamos que la infraestructura europea lógicamente está creciendo cuando va aumentando también su negocio. Cumplen con todas las certificaciones necesarias en cuanto a encriptación, digamos, medidas de seguridad, redundancia, garantía de localidad de los datos, todo lo que se requiere para el cumplimiento y el despliegue sin problemas de, digamos, el tratamiento de datos a nivel de GDPR de vuestros clientes, ¿vale? En eso, si queréis más detalles, tenemos por supuesto documentación, pero en principio podéis estar tranquilos en cuanto a la ubicación de los datos si decidís embarcaros en la nube de Alibaba. Entonces, bueno, el objeto central de la presentación de esta mañana es RDS, tiene que ver son las siglas de el servicio de base de datos gestionado de Alibaba Cloud. Vamos a ver en qué consiste, qué aplicaciones típicas tiene, cómo se configura. Notaréis alguna diferencia si conocéis este tipo de servicio en otras plataformas. Y bueno, pues toda esta información, la idea es que sea un poco de referencia. En este PowerPoint hay bastante información, que a lo mejor os parece un poco denso, pero la idea es que tengáis como un manual para mirar si se adapta la oferta de Alibaba Cloud a los proyectos que podáis tener en mente o qué usos podéis tener. RDS son las siglas de Relational Database Service, que es un servicio gestionado de base de datos relacional. Se soportan bases de datos no relacionales y bases de datos de tipo caché, como Redis o Memcache, pero ahora estamos hablando de tener digamos, si mi aplicación es la típica aplicación cliente-servidor y en el backend tengo una base de datos relacional, que es un caso muy frecuente, un tipo de arquitectura bastante extendido. De lo que se trata aquí es de que la parte de base de datos, al llevármela a la nube, deje de ser yo el que la tiene que instalar y gestionar. Entonces, la oferta actual de Alibaba Cloud soporta estas tres bases de datos que estáis viendo, MySQL o MariaDB, ya sabéis que es compatible, que sería junto con PostgreSQL el sistema de base de datos de código abierto pues más extendido y que da soporte a muchísimas páginas web en Internet, y a nivel más empresarial SQL Server. La oferta de Microsoft, la base de datos de Microsoft, se soporta directamente sobre Alibaba Cloud. Y lo que ofrece este servicio, que lo vamos a ir desarrollando, es alta disponibilidad, si así lo configuráis, porque no es necesario. Si queréis ahorrar costes o estáis en pruebas, no es necesario tenerla. Alto rendimiento, por supuesto, en función de los recursos que dediquéis a la base de datos, y una configuración que realmente es rápida y sencilla, especialmente si la comparáis con los pasos y el conocimiento que requiere hacer una instalación de cualquiera de estas bases de datos partiendo de cero en una máquina, sea física o virtual. ¿Vale? Entonces, bueno, servicio gestionado, pues
He puesto colores, pero no es que lo rojo sean pegas y lo verde sean ventajas, sino que digamos son las consecuencias o los requisitos que tiene el servicio de PaaS tal como está desplegado en Alibaba Cloud. Entonces, al ser un servicio gestionado, no tenéis acceso al sistema operativo. La gestión consiste en que justamente esos detalles y la securización, la instalación, la optimización del software, de todo eso se encarga Alibaba. Por lo tanto, pues digamos, cuando externalizas algo, por así decirlo, dejas de tener un acceso directo. Esto no es como por eso os decía lo de color rojo, que no es un problema, es algo bueno. Os quitáis de todos los problemas de gestión de la plataforma del sistema operativo, porque lo que queréis de una base de datos es hacerle consultas o actualizaciones y que os responda adecuadamente y en un buen tiempo. Es decir, que eso no sea el objeto de vuestra preocupación ni tengáis que dedicar excesivos recursos al mantenimiento de esta base de datos. Tenéis también una capacidad limitada para modificar la configuración. Cuando se instala una base de datos hay parámetros que dependen del sistema operativo. Precisamente, una vez más, al ser gestionada, todos esos parámetros los resuelve y los maneja la plataforma, no vosotros. Las funciones que dependan de la configuración del anfitrión también están limitadas. Estos son cosas que, bueno, pues digamos, van anejas a la delegación de esta responsabilidad, y hay límites de almacenamiento, en el sentido de que, bueno, veréis que hay un escalado del tamaño máximo que puede tener la base de datos. ¿Vale? Todo esto no es un problema realmente, es lo mismo que os encontráis cuando vais a instalar una aplicación. Si no queréis que tenga dependencias de la máquina concreta en la que instaláis, no vais a utilizar estas funciones de todas formas. Y además tendréis una figura de administrador que sea el que se encargue de esto. Entonces ahora básicamente esto es delegar en Alibaba la administración y la instalación y optimización de esta base de datos. A cambio tenéis disponibles, digamos, utilizando este sistema, lo que sí tenéis es, por supuesto, acceso e información. Tenéis herramientas de gestión, tenéis disponibilidad garantizada, sin preocuparos vosotros de proveer la infraestructura que requiere una garantía de disponibilidad alta. Si desplegáis varias instancias, tenéis por supuesto conmutación por error, es decir, si una instancia tuviera algún problema, automáticamente el servicio se va a derivar a la otra instancia sin interrumpirlo, digamos, sin que haya percepción de este fallo de parte del usuario de vuestra aplicación. Estos son algunos datos de lo que se soporta en cuanto a rendimiento, digamos, en cuanto a IOPS, o sea, operaciones de entrada-salida, y en cuanto a tamaño de almacenamiento por cada base de datos. No es un total, sino en cada base de datos. Y además se pueden aumentar. O sea, si realmente tenéis un proyecto que tiene requisitos especiales, se puede conseguir y se puede configurar un servicio gestionado más allá de estos límites. ¿Vale? O sea que esto es digamos, esta es la oferta que hay sin hacer nada, sin intervenir, de manera automática y disponible directamente en el panel de Alibaba. El tiempo de aprovisionamiento, pues bueno, esto es una comparación de lo que conlleva disponer de una base de datos para cualquier proyecto que tengáis, eligiendo una base de datos tradicional. En ese caso, pues tenéis que hacer todo lo que hay a la izquierda, y preparar una base en Alibaba Cloud, que básicamente es elegir cuál es la que se ajusta a vuestro proyecto, darle a un botón, o sea, pagar, y empezar a utilizarlo. Entonces, lógicamente, el tiempo de aprovisionamiento, se cierran las posibilidades de cometer errores, de hacer, bueno, pues de dejar agujeros de seguridad, de tener una configuración no optimizada. Incluso si tienes una plantilla, ya sabéis que los administradores pues siempre tendemos a hacer, cuando tienes un trabajo repetitivo, pues procuras hacer lo necesario para ahorrarte tiempo. Pero esa plantilla se va quedando desactualizada, y lo que nunca hay tiempo es de actualizar las plantillas. Entonces, aunque tengas una plantilla, si es de hace unos meses, ya vas a tener que poner algún parche, revisar alguna KB de optimización, en fin, vas a tener que hacer cosas como es normal. Digamos, el mantenimiento de la base de datos es lo que conlleva y acaba siendo tiempo, que es lo que os ahorráis con este modelo. RDS es una parte importante de la oferta de Alibaba. La infraestructura de Alibaba Cloud la hemos ido explicando en una serie de webinars. Este es uno de una secuencia y bueno, pues este es uno de los cuadraditos, pero como sabéis hay muchos más. ECS, que es las siglas de máquinas virtuales, de la típica infraestructura, OSS, que es el almacenamiento de objetos, en fin, hay bastantes bloques que interaccionan entre sí y que os iremos explicando
nuestra idea es hacerlo desde dos perspectivas. Esta es una presentación en la que vamos a hablar puramente de RDS, de lo que conlleva ese servicio, pero la aplicación real, el uso real de RDS, no nos da tiempo a verlo en este webinar, pero os explicaré al final cuál es el plan para que tengáis una visión de conjunto. Supongo que este gráfico lo habéis visto unas 70 veces en distintos formatos y colores, pero bueno, pues al final es necesario recordar dónde está PaaS, o sea, de todas las capas que se tienen en la nube, que son las tres columnas de la derecha. Si no tienes nube, tú tienes que gestionarlo todo. Lo que está en azul es lo que tú como cliente tienes que manejar. Cuál es tu responsabilidad, por así decirlo, y esa responsabilidad se va reduciendo cuanto más te trasladas a la nube. Entonces, en PaaS, que es lo que estamos ahora, plataforma como servicio, tu aplicación, tu responsabilidad es pequeña, digamos, se reduce al negocio. Esto es lo bueno, la ventaja que tiene todo esto. Te concentras en las funcionalidades de tu aplicación y en un despliegue rápido y seguro, y te despreocupas de todo lo que requiere por debajo de infraestructura, de comunicación, de base de datos, de escalabilidad, de disponibilidad, porque eso lo delegas, eso no aporta realmente valor a tu negocio. ¿Vale? Bueno, esto es simplemente lo mismo, el mismo gráfico, pero con las siglas o los nombres de los servicios de Alibaba. Como os decía antes, ECS se refiere a las máquinas virtuales, a la infraestructura que tú montas sobre Alibaba Cloud, y en ese caso la parte gris, que es la gestionada, de la que tú no te tienes que preocupar, y llega hasta la capa de virtualización. Pero sí que tienes que meter dentro de cada máquina virtual que montes, con los recursos, conectividad y almacenamiento que elijas, el sistema operativo y todo lo que eso lleva hasta arriba. En el caso de RDS, solamente tienes que ocuparte de la configuración de la estructura de datos que quieres guardar en tu base de datos, es decir, eliges tu base de datos, la cargas con tus datos y a continuación conectas tus aplicaciones con esa base de datos. Es así de sencillo. Un diagrama para que lo tengáis, insisto, de referencia de cómo están, digamos, qué vías de accesos hay a la infraestructura de RDS, que tendrá más sentido dentro de un ratito, pero bueno, lo que tenéis que ver aquí es la alta disponibilidad, el acceso seguro y la posibilidad de conectar o usuarios o aplicaciones de una forma controlada. Y veremos que el panel de usuarios de administración se configura con los permisos que queráis, y ese mismo panel sirve para controlar cómo acceden las aplicaciones, y hay una API completa para digamos, gestionar incluso el rendimiento del propio servicio. Dos conceptos que rápidamente cuelo aquí, pero que son necesarios para la explicación que va a venir después. El concepto de región y el concepto de zona. Perdón. Región, como veis aquí, se refiere a la ciudad en la que se proporciona el servicio. Evidentemente hay que coger la región que sea más cercana a el lugar, a la ubicación geográfica desde la que se van a consumir estos servicios para reducir la latencia. Y además, otro motivo para elegir una región u otra puede ser el cumplimiento. La GDPR puede exigir que los datos no salgan de cierta frontera, como la europea, por ejemplo. Entonces, bueno, pues actualmente hay 14 regiones activas. Ya os digo que va a haber más dentro de poco, pero las que nos afectan a nosotros son la de Alemania y la de Reino Unido, o concretamente, ya que hablamos de ciudades, Frankfurt y Londres. Entonces, región es ciudad y zona es dentro de una región cuántos data centers hay. Zona es más o menos, bueno, más o menos no es equivalente a data center. Entonces, dentro de una región, de una ciudad, si queréis tener los datos en dos zonas, porque teméis que haya un desastre a nivel de data center completo. Los data centers os podéis imaginar que son edificios seguros, redundados, con alimentación autónoma y con todo lo que cabe esperar de un data center a día de hoy. Pero si por cumplimiento o por tranquilidad queréis tener los datos en varias zonas, hay comunicación rápida entre zonas. Eso quiere decir que cualquier servicio de los que estamos hablando, incluso de clúster y tal, de base de datos, por ejemplo, lo podéis tener repartido en la misma región, en la misma ciudad, en dos data centers distintos. ¿Vale? Así conseguís, pues eso, digamos, un nivel más de seguridad
física en cuanto a la ubicación real de los datos. Cada región, como veis, contiene a día de hoy entre 1 y 3 zonas. Pero vamos, las europeas tienen más de una zona, con lo cual, tanto si elegís Frankfurt como si elegís Londres, podéis tener los datos redundados entre dos data centers de la misma región. Dicho esto, empezamos con conceptos ya específicos de este servicio. Instancias. Una instancia es bueno, pues un servicio de base de datos que se ejecuta en la infraestructura virtual gestionada de Alibaba Cloud. Entonces podéis, para cada instancia, pensad en un servidor, digamos, si más o menos es el paralelo físico, en cada instancia puedes configurar qué motor de base de datos quieres, de los disponibles ahora mismo. Dentro de los relacionales, os recuerdo, están MySQL, PostgreSQL y Microsoft SQL Server. Entonces elegís cuál es el motor de base de datos, cuánta CPU, memoria y velocidad de red pensáis que es necesario, y hay un catálogo de tipos, ¿vale?, para que elijáis. Entonces, bueno, pues tenéis 3 ediciones básicamente. Edición básica, la que se pone para pruebas o para servicios que no sean muy críticos y que evidentemente es la más económica. La edición básica tiene un solo nodo de computación, ¿vale? Y con eso queda dicho todo. Si ese nodo bueno, pues es suficiente para el servicio que estáis montando sobre él, el servicio que consume esa base de datos, pues perfecto, porque evidentemente es el más económico. El siguiente paso en disponibilidad es elegir la edición HA, la de alta disponibilidad, que está montada con una arquitectura clásica, es decir, un nodo maestro y un nodo esclavo. Y además el almacenamiento en esta edición es necesariamente SSD. Entonces, bueno, pues los discos SSD, como sabéis, son más rápidos que los mecánicos. Y bueno, pues esta edición tiene un equilibrio entre precio y rendimiento. Tenéis, es más cara que la anterior. Evidentemente hay más nodos en juego, se consumen más recursos. En esta nube, como en cualquiera, se paga proporcionalmente a los recursos que consumes. Entonces, en esta arquitectura vais a tener, pues, bueno, alta disponibilidad garantizada al precio de un clúster. O sea, siempre que la alta disponibilidad en este sistema en cualquiera pues se paga más, y aquí pues es lo mismo, pero el precio es razonable comparado con lo que supondría tenerlo en hardware y sobre todo con el tiempo de despliegue. Es decir, al calcular el coste, por supuesto hay que tener en cuenta muchos factores, además de cuántos euros, que por supuesto cuántos euros también es importante. La última edición es la que se llama Finance, básicamente porque se utiliza más en esos entornos, y tiene 3 nodos por defecto. Es ampliable, pero la que te dan por defecto al hacer un clic tiene 3 nodos, un maestro y 2 esclavos, que además se pueden poner en multizona, eso lo veremos después, para garantizar una alta disponibilidad incluso a nivel de data center. Y bueno, pues tiene esas características que veis ahí. Digamos, hay una sincronización constante entre el maestro y los nodos esclavos, y se soporta la distribución geográfica de estos nodos. Un poco más de explicación. La edición básica contiene un solo nodo. No tiene nodo esclavo. Esclavo, se me ha escapado la B, pero sé que es con V. Y cuesta la mitad que la edición de alta disponibilidad, ¿vale? Y la edición de alta disponibilidad pues son 2 instancias que, lo que os decía antes, sin coste adicional podéis distribuir entre 2 zonas. Es decir, podéis poner cada nodo en un data center distinto, con lo cual garantizáis que, vamos, tiene que haber ya un ataque nuclear para que la ciudad entera caiga, porque hablaríamos de que se cayera, dejarán de estar disponibles 2 data centers físicamente separados dentro de la misma región. Como os decía, comparativa de ediciones, simplemente para que veáis un poco las ediciones y versiones concretas soportadas y los límites. Esto es una tabla de datos que podéis consultar, y uno de los enlaces que os mandaré también es donde se consulta en la web, porque ya sabéis lo que pasa. Tú coges la información para la presentación y al cabo de 2 semanas ya está desactualizada porque ha salido una versión nueva o porque han ampliado las capacidades. Entonces esto es solo orientativo. La información buena y actualizada de las instancias de RDS está en la web de Alibaba, que, como os digo, os pasaré después el enlace. Seguimos. Backup.
El resguardo de los datos lo puedes hacer bueno, pues de dos formas, básicamente. O automático, es decir, planificando cuándo se va a hacer esa copia, o manual. Siempre podéis hacer una copia. La base de datos, lógicamente, que contiene todos los datos empresariales, es el soporte imprescindible de mi aplicación, pues hay que hacerle resguardos. Entonces, gracias a que es una estructura virtualizada, pues tienes la capacidad de hacer copias rápidamente. Se pueden hacer copias sobre el propio entorno virtual de Alibaba, que ahora veremos qué implicaciones tiene eso. Se puede hacer en un soporte físico que se almacene en la infraestructura de Alibaba Cloud. O sea, podéis tener las políticas de backup y de retención que vosotros elijáis, como si fuera las mismas opciones que si tuvierais vuestra base de datos en local y programarais una serie de copias sobre esos datos. Optimización de costes, bueno, más que optimización, digamos que hay flexibilidad. Como cabe esperar en un servicio de nube, pues podéis tener instancias Pay as you go. Realmente no sé la traducción de Pay as you go, pero vamos, lo que significa es que se factura por el consumo, digamos el consumo exacto. Entonces permite optimizar los recursos en el sentido de que si por lo que sea yo no estoy usando, no sé qué ejemplo, si el servicio que yo tengo desplegado no se utiliza los fines de semana, porque es un servicio que coincide con el horario de oficina, no sé si eso existe mucho, pero bueno, si pensáis en un caso así, pues se pueden detener los recursos bajo demanda y no hay pago previo, con lo cual pues digamos que no tienes que hacer un pago inicial grande, vas consumiendo por lo que pagas. La ventaja de la suscripción, que es el segundo modelo frente a este de Pay as you go, es que lógicamente el coste es menor. A cambio de compromiso de permanencia durante un periodo, igual que en otros sectores del mercado, pues cuanta más permanencia, mejores condiciones tienes. Básicamente esto es sencillo de entender, así que aquí no me paro. Bueno, esta es la misma transparencia que antes, disculpad. Era lo que os decía, o puedes configuras una política de backup de tu base de datos de forma automática, como en cualquier planificador de backup que conozcáis, o en cualquier momento podéis hacer un backup, ¿vale? Que puede ser lo que os decía, o físico o lógico dentro de la infraestructura de Alibaba. Disculpadme, es que tengo la versión en inglés que se me ha pasado a borrarla. Fichero de copia de instancias. Aprovechando, como os digo, que realmente la realización de este servicio se hace en máquinas virtuales, tenéis la ventaja de hacer copias como se hacen copias de las máquinas virtuales. Es decir, podéis hacer copia de los datos, como hemos visto antes, o podéis hacer copia de la instancia completa, que muchas veces es más práctico porque está no solo los datos sino pues la configuración, digamos, para tener el servicio, tener una copia del servicio tal cual estaba desplegado, esto es más rápido. Entonces, si el total de datos a copiar es menor de 5 gigas, además esto no tiene coste, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? En el panel de control se crean unos enlaces temporales que permiten descargar ese backup, descargar esa imagen y recrearla. La otra opción que os comentaba antes para almacenar, porque al final los costes dependen del consumo y del uso que se haga. Entonces, muchas veces, digamos, en una situación normal, lógicamente los datos no se van a caer ni se van a perder, esperamos. La normalidad del negocio no es estar constantemente haciendo una recuperación de los datos, sino que es una recuperación, debe estar ahí, digamos que existe la posibilidad, pero no es lo normal. Entonces, en ese caso de uso, una forma eficiente o barata de conseguirlo es hacer dentro de OSS, que es un servicio que ya hemos explicado en otros webinars, es almacenamiento de objetos muy barato, el equivalente a Amazon S3, si lo conocéis. Ese almacenamiento tiene varios niveles, entonces se puede vincular directamente o fácilmente desde el panel la copia periódica o manual de vuestra base de datos al nivel de archivado de OSS. Ese nivel de archivado es el que es más barato por giga o por tera almacenado, pero cuando se recupera, pues es el que cuesta más.
¿vale? Digamos, se penaliza la recuperación, pero no pasa nada. Es la forma, como os digo, normalmente no estáis recuperando constantemente copias, entonces una forma natural o extendida de organizar las copias es esta. Montáis un sistema gestionado y montáis un archivado sobre la capa más barata de almacenamiento de OSS, que es también el sistema de almacenamiento en la nube de Alibaba, y así tenéis las dos cosas resueltas. ¿Vale? Cuando llega el momento de restaurar, si realmente ha habido algún problema, pues tenéis también, lógicamente, diversas opciones. Podéis hacer, he dejado los nombres en inglés porque realmente es como están las opciones en el panel de control. Del nodo maestro podéis hacer un rollback, que significa devolver el nodo maestro a un punto anterior en el tiempo. Es el equivalente en entornos, si conocéis VMware o Hyper-V, es volver a un snapshot, a una instantánea que se hizo en su momento. ¿Vale? Ese es el nodo maestro. El Slave Node Repair realmente es un servicio que vosotros que se activa por defecto, pero que vosotros podéis desactivar. Y en lo que consiste es en que cuando hay sospecha o problemas de que un nodo es esclavo, eso por supuesto para una configuración básica no se aplica, sería para la configuración de alta disponibilidad o la de finanzas. Si uno de los nodos esclavos tiene algún problema, automáticamente se crea un nuevo nodo esclavo y se replican los datos. Perdón, que había aquí una pregunta que me he saltado. ¿Estáis viendo bien la imagen ahora mismo? Porque no sé si el problema de Iván lo tenéis los demás. ¿Estáis viendo correctamente el contenido que proyecto? ¿Hola? ¿Me podéis confirmar por favor por el chat si estáis viendo bien la transparencia ahora mismo, la presentación? Aparte de Iván que tiene problemas. No sé si estáis viendo la presentación. ¿Podéis por favor alguno decirme? Ahora sí, vale. Perfecto, pues nada, continuamos. Entonces, lo que os decía, a nivel de reparar o de reconstruir la infraestructura, una vez que tenéis vuestros datos gestionados, la seguridad, digamos, la política de seguridad es un poco la que vosotros defináis y vosotros decidís también cuándo restaurar, lógicamente. Una restauración puede ser por una corrupción de la infraestructura y en ese caso hay mecanismos automáticos en Alibaba que vuelven a levantar los nodos, pero también puede ser, por ejemplo, por un borrado accidental, un usuario que mete la pata y borra X registros y tenéis que restaurarlos. Eso es una operación normal que Alibaba lógicamente no detecta como un error y que vosotros tenéis que solucionar. Entonces, para este tipo de situaciones, una instancia temporal es la forma recomendada, digamos. Entonces, lo que se hace es, con el backup se crea una instancia temporal aparte de vuestra base de datos, levantáis esa instancia, os conectáis a ella, en esa instancia la información que hay es la última que se guardó. Entonces es una forma de volver atrás y ahí tenéis la opción granular de elegir los registros que se hayan eliminado accidentalmente y restaurarlos en la base de datos en producción. Otro uso de la instancia temporal es hacer pruebas. Si tenéis una base de datos en producción, cogéis una instancia temporal, hacéis pruebas o cambios y si todo va bien, pues tenéis dos opciones. O aplicáis esos cambios a la instancia maestra en producción o promocionáis la instancia temporal a instancia maestra. ¿Vale? Entonces, bueno, el hecho de poder crear instancias de prueba es muy útil cuando se tienen bases de datos. Ya os digo, para pruebas de nuevas aplicaciones, probar permisos, restauración granular, todo esto es muy sencillo con el panel de control y con las opciones que os da Alibaba Cloud. Aquí cuenta un poco cómo funciona. Se hereda la cuenta asociada, es decir, el usuario y la contraseña del fichero de backup, porque lógicamente todo esto se guarda encriptado, pero con el tipo de red de la instancia actual. Esto
básicamente permite, es lo que uno espera. Cuando haces cambios en la configuración después de hacer un backup, pues el backup, digamos, se adapta a nivel de conectividad a la red que tengas actualmente. Hay una contraseña por defecto, que es la que veis aquí. Estos son detalles de cómo se usa, pero tenéis que saber que solo se puede tener una instancia temporal activa en un momento dado. Entonces, si una vez que, porque esto es para hacer pruebas, esto es para hacer operaciones puntuales o, en el caso de uso que os he contado antes, para promocionar una instancia temporal a instancia maestra, pero no es para dejarlo ahí permanentemente, ¿vale? Y de hecho hay una limitación per se. Desde el momento en que se crea una instancia temporal, solo es válida durante 48 horas, ¿vale? Que es más que suficiente para los casos de uso que os he dicho. ¿Vale? ApsaraDB for MySQL, que es el nombre del ApsaraDB, es el prefijo que tienen o el nombre que tienen todos los servicios gestionados relacionados con base de datos dentro de la plataforma de Alibaba. Entonces, ApsaraDB for MySQL permite la creación de instancias de solo lectura para distribuir la carga. Ya sabes que típicamente en una aplicación web estándar hay muchísimas más lecturas que escrituras, porque hay una lectura cada vez que se sirve contenido y solo hay una escritura cada vez que se modifica. Entonces, bueno, pues la web todavía a día de hoy principalmente es de lectura. Hay muchas opciones para crear contenido, pero la inmensa mayoría del uso que se hace con un navegador es consultar información, por tanto lecturas. Entonces, para distribuir la carga y mejorar el rendimiento de un servicio web concreto, de una página o de un entorno, tiene sentido desplegar más instancias de lectura, ¿vale? Cada instancia tiene su propia cadena de conexión. Esto es una cosa un pelín técnica, pero desde una aplicación te conectas a una base de datos con una especie de llave, con un identificador que le dice a la aplicación dónde conectarse. Entonces, el hecho de que cada una de las nuevas instancias de lectura tenga su cadena de conexión permite básicamente que yo haga el balanceo, que pueda hacer el balanceo de carga de dos formas: o dejándolo automáticamente, y entonces el sistema va repartiendo la carga según su criterio, o bien que yo por aplicación la reparta. Si despliego dos nodos de lectura, puedo hacer que las aplicaciones 1 y 2 lean del nodo A y la 3 y 4 lean del nodo B, utilizando la cadena de conexión específica de cada instancia de lectura, ¿vale? Un comentario, porque esto es realmente a nivel ya de implementación, pero bueno, es como funciona. Os he dicho antes que estábamos hablando de sistemas de datos, de base de datos relacionales. RDS, la R de las siglas RDS es de relacional. Pero se puede, digamos, es compatible o se puede mejorar el rendimiento, sobre todo con sistemas de caché. Para esto se utilizan las dos que veis aquí: alta velocidad de respuesta para datos en caché. Igual que antes, además puedo desplegar o puedo aumentar el rendimiento de mi base de datos poniendo más instancias de lectura o poniendo una caché, poniendo sistemas de software que son específicos para almacenar los datos más utilizados y servirlos rápidamente sin volver a consultar a la base de datos en cada petición. Entonces estos dos están soportados directamente, y el uso de OSS es para reducir la carga de almacenamiento. Básicamente, cuando hay que almacenar cosas tipo multimedia, tipo documentos grandes, fotografías, vídeos, audios, lo que sea, ese tipo de almacenamiento se puede hacer en base de datos relacional, pero para los casos de uso normales en web suele ser recomendable almacenarlos en un sistema de almacenamiento de objetos, y la O de OSS es objeto, ¿vale? Entonces este es el sistema, digamos, más natural para hacer esa función, y así descargas también tanto el almacenamiento que se requiere en la base de datos como pues las peticiones de rendimiento, porque son servir contenido de gran tamaño. También digamos, prolonga la duración de los bloqueos de la base de datos. En fin, puede crear cierta degradación en el rendimiento, y por tanto se recomienda pues partir en dos. ¿Vale? Estos son ya consejos de optimización para que penséis un poco en las opciones de proyectos que tengáis on-premise, cómo se trasladarían, cómo se traducirían al uso de elementos en la nube de Alibaba. Una cosa buena que aporta tener un sistema de base de datos gestionado por alguien en vez de por mí como empresa o como desarrollador, es la monitorización. Entonces la consola de RDS
proporciona muchos datos de monitorización de manera automática sin que yo me tenga que preocupar. Digamos, la instalación de los agentes y la configuración del panel y tal ya me viene dada. ¿Vale? Yo la puedo modificar, pero me viene perfectamente utilizable con muchísimas métricas. ¿Vale? El servicio que se utiliza es Alibaba Cloud Monitor y dentro de Cloud Monitor, porque esa herramienta como un portal, es como una suite de monitorización más bien, según el servicio que tú tengas desplegado. En el caso de RDS, para las bases de datos relacionales, pues tenéis utilización de CPU, almacenamiento, memoria, IOPS, incluso digamos, señalización de queries problemáticas, o sea, analiza incluso a nivel del código que se está ejecutando para que veáis cuáles son las consultas de larga duración o las que están creando problemas. O sea, tiene muchas herramientas de las que se suelen tener en un entorno local de administración de base de datos, pero ya implementadas y optimizadas a través del navegador, con lo cual es bastante cómodo. Otro elemento, yo creo que diferencial de Alibaba Cloud es la seguridad. La seguridad es una palabra muy amplia que siempre hay que explicar bien porque afecta a muchos niveles. Digamos, si tú tienes la casa acorazada y con valla eléctrica, pero te dejas la ventana abierta o te entran por el techo, pues ya no tienes tanta seguridad. Digamos que la seguridad es algo global y lo que hace Alibaba frente a otros competidores es añadir capas de seguridad. Es decir, aparte ya de la encriptación y demás, de que los datos, tanto almacenados como en movimiento, se mantengan encriptados, tenemos muchísimas posibilidades de ataque en el mundo de hoy, especialmente en un entorno que bueno, pues tiene una capa expuesta a una red pública que es Internet. Entonces, hay un servicio incluido, digamos, que esa es la ventaja de anti-DDoS. DDoS son las siglas, ya sabéis, de ataque de denegación de servicio, es decir, que alguien haga muchísimas peticiones a mi web con el objeto de que se caiga y que se bloquee. Pues hay un servicio de monitorización de este tipo de ataques y, como veis, si se detecta un ataque, se bloquean de forma automática, sin que vosotros tengáis que hacer nada, las IPs de origen. Si os están atacando desde donde sea, desde otro país o con equipos o con una red de equipos, todas esas IPs, cuando se identifica el ataque, y esta identificación es automática, se bloquean. ¿Vale? Podéis tener una lista blanca de direcciones IP, es decir, podéis adoptar una política tipo firewall, que solo estas IPs accedan a mi servicio y todas las demás queden fuera. Con lo cual, bueno, pues ya tenéis un nivel de seguridad enorme. Solo haciendo eso, pues ya no hay forma de atacar a vuestro entorno más que desde donde vosotros sigáis. Aunque es verdad que esto no es aplicable en muchos tipos de negocio web, pero cuando se puede aplicar, tenéis la posibilidad directamente en el panel. Y luego, el tercer nivel es protección de la propia base de datos. Cuando hay ataques del tipo inyección de SQL o de fuerza bruta o intentar secuestrar passwords y demás, una serie de ataques conocidos directamente se bloquean. Digamos, hay un análisis de ese tráfico a un nivel que para conseguirlo en otros entornos, pues tenéis que poner vosotros capas de software adicional. Entonces, digamos, la idea de esta transparencia que es importante es que si yo despliego mi base de datos en el entorno de Alibaba, automáticamente voy a subir el nivel de cumplimiento y el nivel de seguridad de todo mi entorno, ¿vale? Gracias a estas medidas adicionales y además sin coste adicional, ¿vale? Tenéis un nivel de auditoría bastante detallado de quién accede a qué recurso, quién hace qué acción se lleva a cabo en ese momento. Digamos, tenéis un log detallado a nivel de SQL. ¿Vale? Que eso es lo bueno. No es un log genérico de acceso a ficheros, sino un nivel más detallado como el que te daría una herramienta de administración de base de datos. RAM son las siglas de Resource Access Management, o sea, gestión de acceso a los recursos. Que bueno, esto se hace de dos formas. O sea, una vez que yo tengo mis datos y tengo ya una política de seguridad de cómo voy a hacer copia de esos datos, en qué medios, con qué frecuencia, etcétera, tengo que determinar quién accede a mi base, tengo que determinar qué permisos doy a los usuarios. Entonces yo a los usuarios y administradores les puedo, bueno, digamos, tanto como veis aquí a la izquierda, tanto a los usuarios como a las aplicaciones, la propia base de datos, cualquiera de las tres que hemos visto y en general cualquier base de datos relacional, tiene un sistema propio de dar acceso, lo que se llama grant
un grant es porque es la instrucción SQL con la que se conceden estos permisos, pues tenéis evidentemente la posibilidad de hacer grant, de garantizar acceso o de permitir acceso a los recursos según usuarios o grupos. Pero lo que controláis con este servicio específico de RAM es el acceso de Resource Access Management, es el acceso de los humanos, de los usuarios, sean operadores o administradores, al panel de control. ¿Vale? O sea, hay una capa más, porque el panel de control al final es como un acceso que se salta todo lo demás propio de la base de datos, porque gestiona el sistema a un nivel superior. Hay, lógicamente, un servicio que controla el acceso a este panel de control. Medidas de seguridad que tienen por defecto, pues RDS requiere que las IPs de acceso, estamos hablando de las IPs de acceso al panel de control, estén en una lista blanca. ¿Vale? Y se puede hacer que las comunicaciones sean encriptadas. O sea, lo que podéis conseguir igualmente sin coste adicional, solo con tiempo de configuración, es que el acceso o la administración de vuestra base de datos, si queréis, esté limitada a ciertas IPs y además encriptada en extremo a extremo, desde el navegador que estáis usando hasta el propio motor de base de datos. ¿Vale? Conseguir todo esto en otros entornos, insisto, requiere bastante más trabajo y a veces coste adicional y a veces software adicional. Servicio de migración. Os estoy contando los servicios relacionados con o que yo puedo usar, que es fácil que necesite como administrador o como usuario cuando decido utilizar un servicio de base de datos gestionado. Y un servicio que casi seguro voy a utilizar es el de migración. Es decir, pocas empresas empiezan desde cero en la nube. Siempre nos dicen los PowerPoints que las startups y tal, pero las startups que yo he conocido tienen sus servidores locales. Antes, o sea, por lo menos un servidor para pruebas tradicional lo tienen. ¿Vale? Entonces, voy a tener en la inmensa mayoría de los casos datos que transferir a mi entorno de nube una vez que lo tenga configurado. Entonces, para eso existe el servicio Data Transfer Service, que permite las dos cosas que veis ahí. Básicamente, migrar datos, desde mi base local hasta ApsaraDB, que es, ya sabéis, el nombre del servicio gestionado de Alibaba, o bien entre instancias de Alibaba. Porque a veces yo quiero, bueno, pues tengo varios entornos. El aislamiento que yo tengo en la nube es el que yo defina, todo es definido por software, así que realmente puedo tener compartimentos estancos si yo quiero, y si esos compartimentos deben compartir datos o quiero migrar los datos, pues también este servicio me sirve. Tipos de migraciones: migración de la estructura, solamente digamos la configuración de tablas, de usuarios, de permisos, de vistas, índices, todo lo que veis ahí, pero no los datos. Entonces puedo tener, con esto lo que consigo es una base de datos que tiene la misma estructura que la original, pero no tiene datos. Y ya ahí yo o cargo mis datos, o hago mis pruebas, o en fin, hay casos de uso para este tipo de migración. Solo estructural, es la más rápida, evidentemente. Migración completa, pues además de lo anterior, migra los datos, o sea, lo que tengo al final de este proceso es una copia del original. Y migración incremental, que lo que hace es una vez que he hecho una copia, después de un full migration, si yo quiero periódicamente pasar los cambios al segundo entorno, pues con este tipo de migración incremental solamente pasaré las diferencias. ¿Vale? Entonces, ya estamos acabando. Lo que es esencial, o lo más importante, o lo que espero que recordéis de estos minutos de explicación de lo que es el servicio gestionado de base de datos, es lo que he puesto aquí en esta transparencia de resumen: que se garantice la disponibilidad, que hay conmutación automática por error. Habría que poner aquí entre paréntesis si elegís un servicio de alta disponibilidad. Si elegís un servicio que solo tiene un nodo, pues lógicamente es más barato, pero no vais a tener esta conmutación automática. Se garantiza la fiabilidad con la política de backups de esos datos de la base que vosotros defináis, que hemos hablado un poco de las posibilidades. Hay una protección automática frente a ataques de red. Esto insisto que es diferencial de Alibaba Cloud y que en otros proveedores no lo tenéis. Se proporciona un sistema de monitorización bastante avanzado, suficiente para la mayor parte de las necesidades de los administradores de base de datos. Hay alertas por instancia, o sea, podéis tener un sistema de
digamos, una forma rápida de saber cómo está yendo vuestro sistema y además un sistema de avisos si hay algún problema. ¿Vale? Soporta instancias de solo lectura para que podáis distribuir la carga. Aquí habría que incluir, digamos, el punto sería, hay mecanismos disponibles para mejorar el rendimiento o para aumentar la escalabilidad. Uno de los mecanismos es nuevas instancias de lectura, otro de los mecanismos es sistemas de caché y otro es almacenamiento en OSS, en el sistema de objetos para descargar a la base de datos, de servir, de tener, digamos, bloqueados los registros mientras se sirve un vídeo de no sé cuántos gigas. ¿Vale? Es barato y sin costes iniciales. En el modo Pay as you go realmente empezáis a utilizarlo directamente, o sea, no hay forma de aprovisionar un sistema de base de datos bien configurado y seguro más rápida que esta. Ni siquiera, como os he explicado antes, con un administrador que tenga en local unas plantillas hechas por él. Porque, bueno, pues ya os digo, no conozco ningún administrador que tenga tiempo de actualizar sus propias plantillas. Y entonces va a haber después, cada vez que se haga un despliegue, tiene que haber una revisión de que todo está bien, de que no hay actualizaciones, de que no hay parches pendientes, etcétera. Todo eso es lo que estáis pagando por tener un servicio gestionado, que haya alguien que no seáis vosotros que se preocupe de que cada vez que desplegáis una instancia de RDS todo esté a la última y todo esté equilibrado. Y opciones de pago flexibles, las que hemos dicho. Básicamente una suscripción más barato a cambio de compromiso o Pay as you go más caro a cambio de utilizar solamente lo que necesitas en cada momento. El comportamiento o el camino natural de todo esto es empiezas con Pay as you go y cuando ya tienes estudiado cuánto te cuesta y ves que el servicio es estable, pasas a suscripción dimensionando como has aprendido a hacer en Pay as you go. ¿Vale? Esto es algo que es, por supuesto, no es exclusivo de la nube Alibaba, pero es como se trabaja. En cuanto a Alibaba Cloud, un recordatorio de lo que es, y ya me quedan dos transparencias y terminamos. Lo esencial es que es una plataforma de nivel mundial, absolutamente escalable a cualquier necesidad que os podáis imaginar. O sea, con esto podéis atender a Zapaterías Manolo y a Repsol. ¿Vale? No vais a tener, no se os va a quedar pequeño en ningún caso. Las mejores soluciones verticales en la nube, un fuerte de Alibaba Cloud frente a otras nubes es que sus soluciones sectoriales están bastante probadas, porque todo esto está en funcionamiento en Asia a escalas tremendas. Una política bueno, pues más cercana que otros proveedores para habilitar a los partners y MSPs. Y de hecho, bueno, pues no sé si sabéis que mañana tenemos aquí un evento también de Alibaba Cloud y os enviaremos a todos los interesados comunicaciones sobre esto para habilitaros. Habilitaros significa certificaros, que asistáis a estas sesiones, que tengáis un paquete de bienvenida con créditos gratuitos para probar la infraestructura. Estamos haciendo vídeos y tutoriales paso a paso de cómo se hacen cosas. Esto, lo que intentamos evitar con esto es que te den crédito y no sepas qué hacer con él. Entonces estamos haciendo un caso de uso, digamos, estructurado desde cómo se despliega infraestructura para tener una base de datos sencilla, creada al modo tradicional, pasar esa base de datos a un modelo de base de datos como servicio. En vez de montar tú el MySQL, pues lo consumes como servicio. Cómo se balancea la carga, como tienes varias instancias de si tú montas tu e-commerce y tienes éxito, cómo lo escalas en horizontal y finalmente cómo añades posibilidades de los servicios cognitivos de Alibaba Cloud, de TBrain, por ejemplo, lo que se llama búsqueda de imágenes, que tú si quieres comprar unos zapatos marrones, pues en vez de escribir zapato marrón, le haces una foto a los zapatos marrones y el sistema detecta lo que es, detecta el color y te ofrece dentro del catálogo productos parecidos, ¿vale? Es un ejemplo de varios que hay disponibles. Entonces, bueno, todo esto que os he contado va a estar disponible en una página y, bueno, pues queremos que entréis. ¿Cómo se empieza a trabajar con Alibaba Cloud? El partner que esté interesado nos escribe a esa dirección o contacta con su comercial. Recibís una invitación para entrar, aprovisionáis los servicios que queráis y a mes vencido recibís la factura. Cuando hagáis esto, tenéis un pack de bienvenida con, bueno, que lo estamos definiendo y lo anunciaremos mañana, con X euros para empezar a trabajar de forma gratuita. ¿Vale? Entonces, bueno, pues intentamos que conozcáis bien esta plataforma.
En cuanto a laboratorios, para verlo, lo que está más desarrollado ahora mismo, yo os digo, estamos en proceso de traducción, pero si ahora mismo le queréis echar un vistazo y ver un paso a paso, digamos, ver el panel de control real y cómo se despliega todo esto, la forma más sencilla es esta URL. En esta dirección, en labase.io, hay un apartado de servicios de Alibaba. El apartado que se acerca más a lo que he contado hoy es el que se llama así, RDS, cómo conseguir sincronización de base de datos, y ahí simplemente pincháis. Tiene coste, pero es un coste mínimo, o sea, creo que son 2 o 3 euros o $4 o una cosa así, ¿vale? Eh, lo que conseguís con ese pequeño desembolso es acceso a la infraestructura real de Alibaba Cloud para hacer la prueba, al tutorial paso a paso y a un pequeño chat de soporte por si tenéis algún problema. ¿Vale? Entonces, bueno, para empezar a trabajar esto es lo más tangible que hay de momento y en principio nada más. Si tenéis cualquier duda o cuestión, utilizad por favor ese correo que os pongo ahí. Y bueno, pues espero que os haya interesado y que tengáis cosas en mente para empezar a trabajar, porque bueno, pues es una oportunidad. Ahora mismo realmente Alibaba Cloud es competitivo con las demás nubes y tiene muchas ventajas y especialmente, bueno, la ventaja principal que no he comentado, pero repetimos siempre en cada evento de esta serie de webinars, cualquier negocio, cualquier cliente vuestro que quiera trabajar en Asia, porque la globalización al final estamos acostumbrados a que nos llegue, pero también podemos ir nosotros, cualquier cliente que quiera ampliar su negocio a Asia, su mejor opción es Alibaba por todas las normativas, la dificultad, las expectativas de los usuarios. Es decir, hacer negocio allí, la mejor nube para eso es Alibaba y estamos, por supuesto, dispuestos a explicaros los detalles, las ventajas, a tener reuniones con vosotros. Es decir, cualquier negocio que detectéis en ese sentido, hablad con nosotros porque tenemos seguramente un caso de éxito. Y nada más. Gracias por vuestro tiempo y espero que os haya interesado. Si tenéis alguna consulta, estoy pendiente del chat o nos podéis escribir o llamar.